Bien, amigos, estamos ahora con el congresista por Moquegua, Washington Ceballos Gámez, que en su calidad de presidente de la comisión, es una comisión de nombre muy largo, ¿no? Pueblos andinos, medio ambiente, para abreviar un poco, en fin, y que, digamos, gracias especialmente a la gestión de Washington Ceballos Gámez, se logró dar la ley de moratoria del ingreso de los transgénicos al Perú. Es así, ¿no? Así es, bueno, es un tema bastante controversial, ¿no? Y que tuvo su punto culminante con la dación de un reglamento por parte del Ministerio de Agricultura, del ministro de Agricultura anterior. Y eso generó un gran debate entre los que están a favor y los que están en contra. Además hubo un tema de conflicto de intereses, ¿no? Creo. En el fondo yo diría que sí, ¿no? Categóricamente, y se demostró además en el Congreso cuando fue invitado el ministro. Y gran parte de la renuncia de él obedece a esa relación, que no sé si de él mismo, pero sí de sus asesores, ¿no? Pero lo importante es que ya el Congreso ha tomado una decisión de impedir el ingreso de estos productos, habría que precisar, destinados a cultivos y a crianza, ¿no? Separando de los productos alimenticios que ya están en circulación y que tienen otro régimen. Los productos transgénicos alimenticios o de consumo en general están regulados por el Código de Consumo, y lo que se está esperando es que esto se aplique de una vez. Se cumpla con las normas que, digamos, en las latas aparezca pues si el origen es transgénico, que no se está cumpliendo hasta ahora, ¿no? Tiene que identificarse y eventualmente etiquetarse, o bueno, depende del empaque que tenga, pero el consumidor tiene el derecho de ser informado, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos y en Europa. Así es. Y finalmente tomar la decisión, si lo consume o no lo consume, pero debe saber qué consume, mínimamente. Haciendo ejercicio de su libertad. En el caso de la moratoria, más tiene que ver, por ejemplo, con semillas, ¿no? Que a través del reglamento ya prácticamente se les daba el visto bueno para que pudieran ser utilizadas en nuestro país. Y nosotros creemos que hay todavía algunas tareas pendientes que debiéramos realizar. Uno, básicamente, investigación. Lamentablemente somos deficitarios en el terreno tecnológico, pero hay que impulsar, hay que fortalecer, y a través del Ministerio del Ambiente, las universidades, CONCITEC, INIA, deberíamos en este tiempo aprovechar para emprender una investigación seria, responsable, que finalmente nos diga pues las bondades, pero también los efectos negativos que pueda causar. Institucionalmente no estamos preparados, y el mismo ministro Brack lo ha reconocido. Agricultura, ambiente, salud, producción, que tienen que ver con esta materia, no están preparados en términos de infraestructura, de equipamiento y de personal especializado, porque es un tema bastante complejo, por supuesto. ¿No? Entonces esto nos da tiempo para ello. Claro que habría que asignar los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Y otro asunto muy importante, actualmente nuestra producción orgánica está incrementándose, y es más, exportando cada vez más al mercado internacional, al mercado externo. Y en Europa, sobre todo, si comparamos la aceptación de los transgénicos con los productos orgánicos, obviamente hay un gran interés, una gran demanda de estos productos ecológicos u orgánicos. Y eso es apoyar nuestra producción, eso es apoyar a nuestros agricultores, dar trabajo a nuestra gente y de paso generar divisas para el país, ¿no? Y actualmente tenemos más de 50.000 agricultores ya certificados por Alemania, por ejemplo, para abastecer y para seguir vendiendo estos productos. Y debiéramos fortalecer eso. Y finalmente, esta moratoria, Ricardo, no es una oposición ni estar en contra, como se ha dicho, del avance tecnológico, de la biotecnología moderna, no. Es al revés, ¿no? Nuestro interés es no apoyar la importación de productos. ¿Por qué no desarrollar transgénicos en base a nuestros propios productos? Que más bien los podamos exportar afuera. Buen punto. Ese debería ser el reto. Claro. Porque la importación de soya, de algodón, de maíz, lo único que hace es volvernos absolutamente dependientes. Y sobre todo a nuestros pequeños productores, que tendrán que
comprar las semillas solamente a quienes hoy, y son pocas empresas a nivel mundial que tienen las patentes de estos productos, y que prácticamente ejercen un control oligopólico del mercado internacional, y eso no es bueno entonces para el país, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las razones, además de que mientras haya incertidumbre científica y mientras haya una mínima posibilidad de riesgos para la salud humana, pues hay que tomar precauciones, y hay un principio precautorio que dice pues que mientras no estemos debidamente preparados, bueno, no tenía razón por ningún lado esa propuesta. Así es. Y menos en un país que se caracteriza justamente por su enorme biodiversidad, que es su gran tesoro. Históricamente aquí hemos manejado la biotecnología, nuestros antepasados la manejaron muy bien, o sea, no es algo nuevo ni novedoso para nosotros. Tenemos una biodiversidad que es envidia de muchos países, somos un banco genético natural por excelencia, y por un centro de origen de muchas especies. Y en esas condiciones, ¿por qué dar lugar a que ingresen estos productos que podrían eventualmente contaminar, no solamente el ambiente, sino también contaminar a nuestros productos, contaminar genéticamente a nuestros productos nativos? De acuerdo. ¿No? Entonces, es más, hay otro punto que es fundamental y que lo estaba obviando. Nos da tiempo esta moratoria para que de una vez por todas nos animemos a ordenar nuestro territorio ambientalmente. ¿Qué significa esto? Señalar zonas en la costa, en la sierra, en la selva, finalmente, en donde tenemos condiciones posiblemente para estos transgénicos y que no afecten a nuestros productos. Entonces, ¿dónde se puede o dónde no se puede, o dónde se debe o dónde no se debe cultivar ese tipo? Y 10 años es un tiempo razonable, digamos, para todo. Sí, claro, ha habido varias propuestas, ¿no? Inicialmente nosotros planteábamos 15, porque entendemos que las tareas de investigación, de producción, en fin, del ordenamiento territorial toma tiempo, no se va a poder hacer en corto plazo. Pero hemos querido ser flexibles y hemos reducido a 10 años, ¿no? Esperemos que el Ejecutivo lo promulgue, ¿no? Pues siempre hay presiones pues, cuando se trata de estos temas, pero ha habido el apoyo unánime de la bancada oficialista del APRA y bueno, con esa buena señal estamos a la espera de que en los próximos días el presidente García promulgue esta ley. De acuerdo. Ahora, y con relación a los productos orgánicos, había pendiente la reglamentación, me parece, de la ley de promoción de productos orgánicos. ¿Se llegó a reglamentar esta ley en el Parlamento? No, todavía? mira, en realidad no se requiere porque son nuestros cultivos de siempre, ¿no? Pero iba a haber una ley de promoción o de reglamentación, creo. Más bien lo que se está promoviendo es productos orientados al mercado externo, la agroexportación, ¿no? que está teniendo éxito en Ica, en el norte, y eso está bien. Y otro elemento más, mira, para abundar, estos países que están sembrando transgénicos requieren de grandes extensiones para ser rentables. Por eso es que son Estados Unidos, Brasil, la India, Argentina. Argentina, que tienen pues enormes áreas de cultivo, pero el Perú no tiene, nuestro territorio es grande, pero áreas cultivables en realidad son pocas, ¿no? Entonces, dejemos pues que los otros lo hagan, en todo caso, si es que tienen ventajas. El destino del Perú es exportar calidad, no tanto cantidad, ¿no? Exactamente. Por ahí va la cosa. Y que ahora está teniendo muy buena demanda y buenos precios además. Y eso se va a reflejar en mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestros productores, ¿no? De acuerdo. Bueno, realmente lo felicitamos al congresista Washington Ceballos Gámez por haber sido uno de los promotores de esta ley. A todas luces, el Perú entero estaba a favor de ello. Ahora, esperemos que en estos 10 años, pues, hayamos tomado todas las precauciones del caso, hayamos reordenado territorialmente el país para que no nos agarre, digamos, de sorpresa al cabo de 10 años, ¿no? Que no ocurra un poco lo que está ocurriendo, congresista Washington Ceballos, por ejemplo, con el tema del gas natural. Ya hace 6 o 7 años que ha llegado a la costa, pero en Lima, pues, el número de conexiones domiciliarias es increíblemente bajo, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a 10 años, hablarán de 50.000 conexiones y seguirá siendo una cantidad ridícula, ¿no? Y curiosamente el gas que se extrae en el Cusco
no puede ser consumido en el Cusco. No puede ser consumido en el Cusco, con lo cual, Los hermanos cusqueños. con lo cual, si no nos ponemos, como se dice, hablando en criollo, moscas, y sabemos aprovechar esos 10 años, de repente no hemos avanzado nada y dentro de 10 años los transgénicos entrarán pues con plena y absoluta libertad sin que hayamos tomado los peruanos las precauciones del caso. Eso sería gravísimo. Ahí está el reto, ahí está el desafío, fundamentalmente del Estado, ¿no? A través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud. Tiene que trabajarse coordinadamente y también a nivel subnacional, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque muchas de las competencias de agricultura también han sido ya transferidas. Y sobre todo fortalecer y brindar los recursos que se requiere pues para de una vez por todas también promover la investigación científica y tecnológica. Tenemos un déficit ahí, somos dependientes en ese campo. Nuestras universidades, con honrosas excepciones por supuesto, todavía no cumplen ese rol que debería ser de producir ciencia, de producir tecnología y no ser meros transmisores de lo que ya otros han... Convertirse en los facilitadores del desarrollo de las pymes, por ejemplo, ¿no? Y en este caso más orientado a nuestra agricultura. A la agricultura. ¿No? Que además, mira, la agricultura, históricamente el país ha sido un país agrícola. La mayor cantidad de la población económicamente activa es absorbida por la agricultura. Nos da los alimentos, nos da la materia prima para la industria y nos da todavía divisas por la exportación. Y sin embargo, no tiene el apoyo que debería tener. Sobre todo el acompañamiento en la etapa más complicada, porque somos buenos productores, nuestros agricultores son excelentes productores. ¿Qué requieren? El acompañamiento en la etapa de comercialización, para que no ocurra lo que hoy ocurre, de que acopiadores, a veces del extranjero, aprovechan, pagan bajos precios, se los llevan a sus países, le dan un cierto valor agregado, lo exportan como que fuera de ellos, y nuestros agricultores siempre sumidos en la pobreza. Creo que de eso se trata. Y además es un mandato constitucional darle prioridad y promover el agro nacional, dicho sea de paso. Vamos a unos cortes comerciales, estamos con el congresista Washington Ceballos Gámez, vamos a hablar de Bagua, del tema de Bagua también, y le vamos a pedir su opinión sobre cómo ve el nuevo gobierno que se inicia el 28 de julio. Regresamos. Estamos con el congresista Washington Ceballos Gámez. Estuvimos hablando sobre la ley de moratoria y los transgénicos, del cual fue él uno de los principales gestores. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo de Bagua, pero no desde el punto de vista de hacer un recuento ya de los hechos, ¿no? Pese a que a 2 años, digamos, de esos sucesos no se ha determinado la responsabilidad de las partes involucradas. Hubieron 34 muertos, se ofrecieron muchas cosas que no se cumplieron, la ley de consultas, la ley forestal, el plan de desarrollo de la Amazonía, en fin, todas esas cosas han quedado en el tintero, no han sido una prioridad. Pero sería larguísimo ponernos a enumerar cada una de estas cosas. Yo lo que quería preguntarte es, ¿qué podemos aprender de todo esto? Y no solamente es Bagua, ¿no? Es el BRAE, es ahora Puno, en fin, tantos conflictos latentes y potenciales que hay en el país y que me imagino que que en algún momento, y lo digo con absoluta pena y frialdad también, van a saltar, ¿no? Durante el gobierno que se inicia el 28 de julio de este año, después del 28 de julio de este año. Así es. ¿Qué hay que hacer ahí? En principio, permíteme decir que no hemos aprendido, a pesar de los lamentables hechos. No hemos aprendido que el Perú es un país pluricultural y multiétnico, y que hay un buen número de compatriotas que siguen siendo excluidos, que siguen siendo marginados. Que te corte un segundito. Cuando dices no hemos logrado comprender, quiere decir que, digamos, no el gobierno y, digamos, la sociedad civil en su conjunto, los medios de comunicación, la clase política, no ha llegado a entender que hay peruanos, que puede ser una minoría poblacionalmente hablando, pero que tienen una cosmovisión del mundo completamente diferente a la que tenemos las personas que vivimos en las ciudades. Y que además tienen derechos territoriales, ancestrales, no de ahora, y que por lo tanto debemos respetar y convivir, ¿no? Pero tratarlos no como se ha dicho alguna vez equivocadamente por parte de nuestro presidente, ciudadanos de segunda categoría, ¿no? O asesinos, o salvajes. No, son ciudadanos que requieren oportunidades, que requieren igualdad de oportunidades. Y por lo tanto entonces, después de Bagua,
se instaló un grupo de diálogo, lo cual estuvo muy bien, por supuesto. ¿Para qué? Para que planteara alternativas, propuestas, para ir al tema de fondo, ¿no? Que es justamente la situación de pobreza en la que todavía están sumidos estos pueblos. Una mesa encargó la investigación de responsabilidades. Ayer acabamos recién en el Congreso de debatir un informe que ya se produjo hace un año. Y hay 4 informes y no hay acuerdo de finalmente quién es el responsable. Políticamente sí ya se ha identificado, por supuesto, los ministros, todo, pero penalmente no ha pasado nada. 2, otra mesa de trabajo se le encargó la derogatoria de los decretos legislativos y plantear alternativas. Hasta hoy no se aprueba, por ejemplo, la ley forestal, que tiene que ver con el desarrollo de la Amazonía, básicamente. 3, la tercera mesa fue la ley de la consulta. Se dijo, necesitamos diálogo para resolver estos temas, necesitamos un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos. Y el mecanismo es la consulta, que además la tenemos comprometida desde el año 95, al haber suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esa ley de la consulta la aprobamos el año pasado en el Congreso. Fue al Ejecutivo y la observó. Y desde entonces, un año, y no la tratamos en el Congreso. Ya estamos para terminar. Y la cuarta mesa se le dio el encargo de plantear un plan de desarrollo para la Amazonía. O sea, lo que tú preguntabas, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ese grupo cumplió y enumeró una serie de programas y proyectos que había que hacer. Hasta el día de hoy eso está en el papel. Entonces, van 2 años. Y como bien señalabas, estos pueblos están a la espera de que el Estado cumpla sus compromisos, honre sus compromisos. ¿Qué estamos esperando? ¿Que otra vez se levante? ¿O que se levanten otros pueblos? Entonces creo que no estamos... Y cuando hablo, y me incluyo, porque el Estado no solamente es el Ejecutivo, es el Legislativo también, porque tenemos compromisos que hasta hoy no hemos sido capaces de cumplirlos. Y creo que si queremos que no se repita otra vez un baguazo, pues mínimamente estas cosas que no cuestan, dar una ley de la consulta no cuesta, ¿no? Démoslas, la ley forestal, aprobémoslas. Y la presencia, digamos, de las autoridades en el momento oportuno, ¿no? Del Estado, pues. Del Estado. ¿Qué opinión te merece lo que ocurrió en el BRAE, el día de las elecciones, o los días previos a las elecciones, el asesinato de miembros del Ejército y de la Policía Nacional, por ejemplo? Mire, esa es otra zona que no es de ahora, está años, ¿no? Ahí está el terrorismo, está el narcotráfico y parece en estrecha alianza. Y sin embargo, hasta hoy la respuesta solamente es militar, policial. Y con estas lamentables pérdidas de nuestros policías, de nuestros soldados, que son emboscados por estas fuerzas terroristas, narcoterroristas, llamémoslas, ¿no? Pero no es la solución solamente represiva, militar, policial, esa es parte de la solución. La otra parte es nuevamente lo mismo, pues, atención en lo económico, en lo social, ¿no? Y eso no hay. Hasta ahora, por lo menos, no hay una estrategia que vaya acompañada y que contemple todos esos elementos y que sea exitosa. Pues estamos ahí en una situación de años. Cuando conversas con los representantes del oficialismo en el Congreso, con tus colegas parlamentarios del Partido Aprista, por ejemplo, y les tocas estos temas de falta de decisión, ¿qué es lo que, digamos, te comentan o te dicen ya, digamos, en internos, ya no en el debate parlamentario? Mira, hemos tenido en el Congreso ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de todo para ver estos temas. Pero siempre la buena intención, ¿no? los buenos deseos de hacer las cosas. Sin embargo, eso no se refleja presupuestalmente. Cuando discutimos el presupuesto y se plantea recursos para esa zona, para que el Estado tenga presencia, no le damos los recursos. Y sin recursos no se puede hacer nada. Las órdenes de arriba. Al parecer hay otras prioridades. De acuerdo. Pero no podemos convivir pues tanto tiempo con ese problema, ¿no? Que genera muerte, violencia. ¿Cuál es la percepción de Washington Ceballos Gámez del gobierno que se va a instalar el 28 de julio? Mira, en principio
como tú sabes, yo he sido candidato de Perú Posible, ¿no? La primera vuelta, Sí. pero se llegó a un resultado entre dos fuerzas que creo que la mayoría del país no las esperaba, pero se dio. E incluso se polarizó el escenario político, ¿no? Bueno, la definición está dada por el pueblo, que es el único que tiene esa soberanía de decir quién debe ser el presidente. Se ha elegido a Ollanta-Humala y creo que en principio hay que reconocer esos resultados. En segundo lugar, hay que reconocer que la población, por lo menos la mitad más uno, ha vencido el miedo, porque se pretendió en base al miedo impedir el triunfo de Ollanta-Humala. En tercer lugar, me parece interesante el llamado que ha hecho a un gobierno de concertación nacional. Y luego me parece interesante también que haya reconocido la necesidad de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, y esa es la diferencia, y ese es su compromiso de que los beneficios de esta estabilidad, de este crecimiento, lleguen a las mayorías y a los más pobres. Con inclusión social, esa es la Si palabra. eso logra el gobierno de Ollanta-Humala, será exitoso. Si solamente esa cosa logra, ¿no? Ahora habrá que ver a partir del 28 de julio cómo va. Pero lo que no podemos hacer, y lo que no me parece bien, es que los grupos interesados, los grupos de poder que toda la vida han controlado el Estado, traten de generar desconfianza, de imponer sus condiciones, de imponerle hasta ministros, ¿no? Digo, oye, ponga usted a tal, ponga usted a lo... Oye, ¿qué es eso? ¿De cuándo acá los que pierden nombran a Imponen condiciones. De acuerdo. Así como se ha respetado siempre a los diversos partidos, a la APRA, Acción Popular, a Perú Posible, a todos los que han estado en el poder, y se les ha dejado gobernar, lo único que yo diría, déjenlo gobernar, oiga, déjenlo primero que llegue al 28 de julio, pues, y se instale, ¿no? Pero no sigamos sembrando esta incertidumbre. En ese sentido hay responsablemente, por ejemplo, el presidente Confiep, después de una entrevista ha dicho que para él el asunto está tranquilo. El presidente de Sauder Perú, la principal empresa minera del país, ha dicho que ellos van a seguir invirtiendo. Oiga, pero tenemos analistas, tenemos una serie de que siguen ahí más papitas que el Papa, ¿no? Así es. Así es Washington. Lamentablemente el tipo siempre nos gana, como siempre tiene que sacar la tribuna de hora 8 para conversar sobre muchos temas de actualidad política. Ha sido muy amable contar con tu presencia y bueno, y esperamos tenerte muy pronto comentando temas vinculados sobre todo con la macrorregión sur y con tu departamento Moquegua. Muchísimas gracias. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos.